Están protestando en cadena todas las organizaciones médicas científicas de Colombia por la frase del presidente Petro de Medellín sobre los médicos, diciendo que la salud es mala en Colombia porque solamente estudian medicina los ricos y que entonces los ricos se van a tomar tinto al poblado, al Parque de la 93. Y eso es lo que dice el presidente Petro, que ha molestado con razón, me parece, tanto a los médicos y a las enfermeras y a los camilleros, que se sienten ofendidos. Escriben Médicos de Colombia, una asociación, diciendo: acabó con el sistema de salud, ahora menosprecia a los médicos, maltrata a los pacientes. ¿Qué más se puede decir? Y están los médicos, Felipe, haciendo una cosa muy interesante hoy en redes sociales, que es poniéndole una imagen de dónde están trabajando. Entonces se toman una selfie, una fotografía de cómo es su día a día. La vi. Y entonces le dicen al presidente: no estamos en el Parque de la 93. Y le están poniendo mensajes pues desde todos los rincones de Colombia para contestarle al presidente Petro que los médicos no están solamente ni en el poblado ni en el Parque de la 93, que por supuesto es una muy mala caricatura que hace. Es una estigmatización de los médicos, que porque estudian en las universidades privadas, porque es que este tema lo ató a hacer Pilo Paga para decir: es que yo no estuve de acuerdo con José Pilo Paga porque va para la plata nuevamente los ricos, no sé qué. Pero si estudian medicina en la Nacional, también se quedan en Bogotá. Es que eso le iba a decir. Usted sabe dónde estudió, por decirle algo. ¿Usted sabe dónde estudió medicina el doctor Fernando Jaquime, el genio que está atendiendo a Miguel Uribe? De la Nacional. En la Escuela Militar de Medicina y Ciencias de la Salud Pública. En la militar, y en la Nacional tiene extraordinarios médicos, Néstor, pero el tema no es... El presidente cree que todo... A ver, primero, no voy a descubrir nada, Felipe. El señor presidente cree que ser rico es malo. Segundo, el presidente Petro cree que todos los ricos, y para él es rico todo el que no es petrista, entonces es rico y nazi. Sí, rico, nazi. Pero Néstor, es que el problema, permíteme, María Consuelo, el problema no es... Todos ellos estudian en la Universidad de los Andes. El presidente Petro no se ha dado cuenta, Felipe, que hay una cantidad de facultades de universidades públicas en donde también se enseña medicina. No, y que si el problema pero tiene la razón el presidente en algo más que... La del Valle. Que no destroce el ICETEX, que era la entidad que tenía cómo darle crédito a las personas para poder pagar una matrícula costosa, bajo su elección, además. Se estudia, María Consuelo. La contradicción es total. Pagó la universidad con ICETEX. Claro. No es rico, no es nada. Y hoy es un buen cirujano cardiovascular. Me escriben personas, Felipe, de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene facultad de medicina, una de las mejores además, en donde la matrícula en la Universidad Nacional creo que puede costar 8 o 9 millones de pesos para los más ricos, porque se paga por declaración de renta. Y hay quienes estudian casi que gratis en la Universidad Nacional. Pero Néstor, el problema no es si sale de una universidad pública o una universidad privada. El problema es que una vez se gradúa el médico, y más aún se obtiene un título de especialización en un área especial, pues va a querer y va a tener un nivel de ingresos bueno, porque para eso estudió y eso está bien que gane bien, pues seguramente no va a querer irse al lugar más remoto, sino que va a querer por su familia, por el colegio al que asisten sus hijos, va a querer quedarse en un centro urbano. Y eso va a ser lo mismo si el señor sale de los Andes o de la Nacional. Va a ser lo mismo si el señor médico es colombiano o es francés. Es que mire, en todos los países tienen exactamente el mismo problema, y es que los especialistas, los médicos no quieren irse a los lugares más remotos porque quieren tener una vida en un lugar como una gran ciudad. Para eso llegaron al gobierno. Es que si hay algo que funciona regular, y suponiendo que sea cierto que los médicos, Felipe, están mal distribuidos y que todos están en Bogotá o Medellín, que no es cierto. En el Parque de la 93, sí. Que no es cierto, una caricatura. Felipe, no es cierto. Por supuesto que no, el gobierno tiene que crear un programa para repartirlos mejor, pero este cuento de que es que porque son ricos, y entonces los médicos le están publicando esto, con un hashtag, como se dice, Felipe, en el mundo de las redes sociales, aquí tomando tinto en la 93. Y que el médico trabaja 36 horas para cuadrarse en caja, por lo menos para cuadrarse el turno para vivir el mes. No es que un médico gane bien en estos momentos.
De hecho, ganan demasiado poco para todo lo que tienen que trabajar. Son turnos eternos de 12 horas. Y me recuerda esto, Néstor, brevemente, en la pandemia. ¿Se acuerda usted cuando también en algún momento se empezó a estigmatizar a los médicos y buena parte de las personas le empezaron a hacer el feo porque tenían miedo que fueran a contagiar precisamente a sus familiares por tener que trabajar intensivamente, Néstor, en clínicas y hospitales, donde casi que era a nivel colectivo en el barrio, en los vecindarios? Recuerda que aquí entrevistamos a muchos médicos que les decían que en su casa pasaban a dejarles mensajes y cosas. Entonces, otra vez, cuando han sido siempre los que se ponen en la primera fila, ¿no? Para capotear tormentas como una pandemia, ni más ni menos, nuevamente estigmatizándolos y caricaturizándolos, que es lo que es más triste de todo. De pocos elogios a esto, Colombia, que es una frase, Aurelio, perdóneme, con la que arranca el presidente Gustavo Petro, diciendo que la salud en Colombia es mala porque, ¿no? Que es una presunción además terriblemente injusta. No tenemos un mal sistema de salud. Es mejorable, por supuesto, pero el presidente Petro desde hace 3 años está en esto, en que está dedicado a acabarla. En Colombia, Néstor, literalmente. Que nosotros no tenemos buena salud, es lo que dice el presidente. Pero es que a él le gusta la medicina cubana. Acuérdese. En Colombia hay 63 programas de pregrado para estudiar medicina y están en 26 municipios del país. Y a mí se me da mucha pena contradecir a Luis Ernesto, pero muchos médicos, conozco incluso compañeros míos de colegio que estudiaron medicina en la Universidad Nacional y se fueron a los departamentos distantes de Bogotá a trabajar. Y hay algo que es peor, Néstor. En la exposición de motivos de la reforma a la salud, lo dice el ministro Guillermo Jaramillo en el proyecto de ley, que el problema de los médicos en Colombia es que ganan muy poco. Dice que en los últimos 25 años el sueldo mensual de los médicos en Colombia solo ha subido en pesos constantes 35.000 pesos. Hoy un médico en Colombia se gana en promedio, un médico general, 3,5 millones de pesos al mes. En Estados Unidos se gana $18,000. Aquí el problema es la falta de dignidad que tiene el cuerpo médico y todas las profesiones de la salud para ser bien remunerados. Y es más, contrario a lo que Petro dice, dignidad, Aurelio? Pues que tienen un trabajo muy pesado con muy mala remuneración, esto. Un trabajo de 17 horas diarias. Pero no es la falta de dignidad, entonces le corrijo un poquito la frase, es la falta de condiciones dignas. Bueno, la falta de un trabajo digno. Le agradezco la precisión. Y algo que quisiera añadir, y en el caso de los especialistas sí que es más difícil. Aquí lo primero que hay que corregir es que quienes salgan de Bogotá o de las capitales principales del país pudieran ganar incluso más, que haya bonos por territorialidad para que esa profesión, si le duele tanto al doctor Petro, que se queden en el poblado, precisamente se puedan ir para Urabá en condiciones aún mejores que las que tenían en las capitales. Aurelio, los médicos de todo el país se sienten indignados, están molestos con el presidente por esta afirmación o por esta cadena de afirmaciones que ha generado inclusive pronunciamientos de los gremios. Camila Carvajal. Gremios como las sociedades científicas, los urólogos, los cirujanos, también la Asociación de Trabajadores de la Salud, que dicen que esas palabras del presidente Petro son inapropiadas, peligrosas, alimentan la estigmatización y la polarización en el país. ¿Cuál es el contexto de esta noticia? Esta historia comienza el sábado en medio de la muy polémica tarima en la Alpujarra, en Medellín. Allí el presidente de la República, Gustavo Petro, estaba hablando de derechos laborales, estaba hablando de educación y en ese momento regaña al ministro Daniel Rojas, precisamente de educación. Le dice que no ha hecho lo suficiente para garantizar educación superior gratuita y que, por ejemplo, no todo el mundo puede pagar una carrera, un semestre de 30 millones de pesos para estudiar medicina, que eso debería también resolverse en las universidades públicas. Eso es lo que viene diciendo el presidente cuando se mete con el tema de los médicos y dice que no quieren ir a las zonas apartadas porque como solo lo estudian hijos de los ricos, entonces, asegura el presidente, por eso es que en distintas regiones o barrios del país la salud es mala. Yo ya no le entrego dinero a hacer pilopaga porque eso es para subsidiar universidades privadas que cobran la facultad de medicina, ser médico a 30 millones el semestre.
¿Y qué pobre puede hacer eso? Por eso las regiones de Colombia no tienen buena salud. Los barrios populares de Colombia no tienen buena salud, porque salen profesionales con dinero y no quieren salir del poblado o no quieren salir del Parque de la 93. Algunos por ética nos acompañan, pero es que tienen que haber miles de médicas y médicos, decenas de miles y casi 100,000 más enfermeras que se tienen que educar en todos los territorios de Colombia, para lo cual el ministro de Educación no me ha presentado el programa. Debe haber... Y ahí es el regaño al ministro. También le pide al ministro de Defensa que incluso la formación de los soldados y de quienes hacen carrera militar incluya esa profesionalización, y eso es lo que provoca esa respuesta, no solo, Néstor, de las asociaciones, la asociación científica, los urólogos, los de cirugía, los médicos, todos los médicos, enfermeras y personal de la salud que siguen reportando con esa tendencia cada vez más viral en redes sociales su puesto de trabajo, diciendo que no están tomando tinto en el Parque de la 93. Solo 2 datos finales. Uno, tiene que recordar el señor presidente que los médicos en Colombia tienen una cosa que es obligatoria, que se llama el año rural, que la asigna su Ministerio de Salud y que dice a dónde van. En el primer año de trabajo, los médicos no se puede escoger, les asignan la plaza disponible. Hay veces en ciudades capitales, otras veces muy lejos del Parque de la 93 o del poblado en Medellín. Camila, gracias, 9:40 minutos. Felipe, leo 2 mensajes. Doctor Alfredo Sedán, que escribe vía Twitter, no tengo el gusto de conocerlo, dice: solamente quiero contarle a Petro que yo estudié medicina en la Universidad de Antioquia, pagaba 1.000 pesos el semestre, así que el cuento de que vale estudiar 30 millones de pesos medicina, como si todos los estudiantes fueran derecho a la Universidad de los Andes, no es cierto, ¿no? Aquí hay 63 universidades, programas universitarios, en universidades públicas inclusive, en donde se puede estudiar medicina, y se pagan tarifas diferentes, matrículas diferentes. Segundo mensaje, una señora Cielito: soy estrato 3, madre soltera y un hijo médico que ahora está en Alemania, donde se hizo anestesiólogo. Quiere volver, pero este gobierno acabó con la salud. Así que, Felipe, esto es no solo con los médicos, sino con las familias de los médicos, la ofensa del presidente Gustavo Petro. Sí. ¿Qué hacemos? Es que la estigmatización y el odio permanente del presidente para tapar sus fracasos, por supuesto, porque yo quisiera saber estadísticamente, de golpe, Aurelio sabe el dato, ¿cuántos estudiantes en el país se han beneficiado de los créditos del ICETEX? Aurelio, ¿tiene el dato? ¿Cuántos estudiantes hemos pasado por el ICETEX? Pero uno no sabe realmente cuántos históricamente, pero por ejemplo hoy en Colombia cerca de 400,000 están siendo beneficiados por créditos del ICETEX. En la historia de los últimos 50 años, Felipe, yo creo que somos millones.